Vamos a poner de nuevo el texto. Participante, ¿dónde está? Compartir. Entonces aquí tendríamos derivadas de las funciones paramétricas. Tenemos el camino directo, que es de y en de t igual a de y en de x por dx en dt. Y eso despejamos entonces y nos da de y en de x igual a de y en de t partido por dx en dt. Aquí, por ejemplo, nos dan la derivada de y x igual secante de t y igual tangente de t, que sería nuestra función paramétrica. Para t entre menos pi medios y pi medios. Ya lo hemos graficado esta alguna vez. Dice determinar la recta tangente a la rama derecha de la hipérbola definida en forma paramétrica por esta ecuación. Entonces le queremos la recta tangente en el punto raíz de 2,1, en donde t es igual a pi cuartos. En el punto donde, si hacemos aquí secante de pi cuartos, ¿cuánto vale? La secante es 1 partido por el coseno. Entonces, si calculamos, hacemos pi cuartos, haríamos si p dividido 4 pi cuartos, así. Dice Luis, pues puedo cambiarla, shift mode 4. Entonces, para calcular cómo sería este punto para t igual a pi cuartos, diríamos, tenemos que compartir. Ahí todo. Yo quiero este. Entonces sería pi cuartos y sería 1 dividido por el coseno de ANSI, que era pi cuartos. ¿Quién lo quiere? Creo que lo quiere. Entonces vamos a poner pi cuartos, era shift dividido 4 pi cuartos. Entonces hacemos ahora 1 dividido por el coseno. Vale, ya tenía un paréntesis y yo le puse otro de ANSI igual raíz de 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice en el punto donde t vale pi cuartos. Vamos a cambiar de cámara. Pero tenemos que compartir. Vamos a compartir entonces. Cuando t es igual a pi cuartos, x va a valer raíz de 2. Y la tangente de pi cuartos, si ustedes quieren comprobar, va a valer 1. Entonces, en el punto raíz de 2 por 1, queremos comprobar la ecuación de la recta tangente. Aquí tenemos esta gráfica, que es la rama derecha de la hipérbola. ¿Sí? Y dentro de eso, aquí está el punto 1,41, raíz de 4, o 1. Este es ese punto. Entonces aquí queremos calcular nosotros la recta tangente, la ecuación de esa recta. Entonces para eso tenemos que calcular primero la pendiente, que es de y en de x. Entonces va a ser
de y en dt partido por dx en dt. La derivada de la secante es secante al cuadrado, perdón, de y en dt. La derivada tangente es secante al cuadrado, dividido por la derivada de secante, que es secante por tangente. Eso lo vamos a ver enseguida, pero ahora tienen que creerme. Aquí podemos ver en el anexo 2 de su texto, atrás está la tabla de diferencial ya no debe estar de diferencial, sino de derivadas. Entonces aquí dice la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el seno, menos el seno, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, la derivada de la secante es la secante por tangente o tangente por secante, y estamos usando esas dos. La derivada de tangente, secante al cuadrado, y la derivada de secante, secante por tangente. Entonces con eso nos vamos aquí, secante al cuadrado, el partido por secante por tangente, se simplifica una vez secante, y ahora nos queda secante partido por tangente. Pero ya sabemos que la secante es 1 partido por el coseno. Y la tangente es seno partido por el coseno. Entonces se simplifican los dos cosenos y queda 1 partido por el seno, que se llama la cosecante. Entonces la pendiente había sido la cosecante de t, y para t igual a pi cuartos calculamos 1 partido por el seno de pi cuartos, nos da raíz de 2. ¿No? La cosecante de pi cuartos vale raíz de 2, de 45 grados. La cosecante es 1 partido por el seno. Entonces podemos calcular para pi cuartos, aquí pongo de nuevo shift pi entre 4 igual, pues ahora calculo 1 dividido entre seno de Ansel igual raíz de 2. Raíz de 2 me da, no les he mostrado, pero lo pueden hacer ustedes también. Entonces la pendiente vale raíz de 2 y pasa por el punto raíz de 2 con 1. Entonces, si reemplazamos una forma punto pendiente de las rectas, va a ser y menos 1 igual a m, que es raíz de 2, por x menos x1, que es raíz de 2. Nosotros despejamos la y, nos va a quedar aquí raíz de 2 por x, menos raíz de 2 por raíz de 2, que es menos 2. Y más 1 queda menos 1. Esta. Entonces, esta es la ecuación de la recta tangente a esta curva que pasa por el punto raíz de 2 por 1. Y si la trazamos, aquí está trazada por la computadora, va a pasar por el menos 1, que no tiene que trazar, no tiene que ser, es menos 1, ¿no? Pasa por menos 1. Perfecto, entonces esa es la derivada de funciones paramétricas. Aquí tenemos encontrar la segunda derivada de las funciones de esta función paramétrica, en que x es igual a raíz de t menos 2 y y es 1 partido por t menos 3. Aquí el dominio de f de x, f de t, f de x es el conjunto de todos los valores de t para los cuales x y y están definidas. Aplicamos las siguientes expresiones. Aquí, y' ya sabemos que es de y en dt partido por dx en dt. Ahora están pidiendo la y segunda. Y y segunda también es una función paramétrica. Entonces su fórmula es exactamente la misma, solo que aquí tenemos que poner y segunda, y aquí y', y y'. De 2y en dx al cuadrado es la segunda derivada, igual a de 2y, no, de y' en dt, de y' en dt, partido por dx en dt. Para obtener con dt en dx, aquí dt en dx
de y en dt, esto sería t menos 3 a la menos 1. Entonces sería menos 1 por t menos 3 a la menos 2 por 1. Sí. Y de x en dt ya sabemos que vale 1 partido por 2 veces la raíz de t menos 2. Elevado a menos 1 medio por 1. Entonces reemplazamos aquí en esta fórmula y tenemos menos arriba, menos t menos 3 a la menos 2, y abajo 1 medio de t menos 2 elevado a menos 1 medio. ¿No? Y si esto se simplifica así, esto se simplifica entonces así. Esa va a ser y'. Ahora, para sacar de y segunda, que es de 2y de x al cuadrado, en el numerador necesitamos derivar de nuevo y de prima ahora con respecto a t. O sea que esto lo derivamos con respecto a t. Si lo hacen con cuidado, va a ser la derivada de un cociente, ¿ya? Y entonces saldría esto. Entonces, si esto lo dividen entre dx en dt, que es esto, resultaría al final esta cantidad. Dice, dadas las ecuaciones paramétricas, x igual 3t cuadrado y y igual 4t al cubo, queremos encontrar, vamos a cerrar aquí, de y en dx y de 2y en dx al cuadrado. Y queremos trazar la gráfica de esta función y queremos encontrar la ecuación cartesiana de esa gráfica. Entonces, primero tendríamos, bueno, la gráfica aparte, ya tiene que ser, y saben cómo se hace, ¿no es cierto? Hemos probado. Después calculamos la derivada de y en de x, que es de y en de t, partido por dx en dt. Entonces, de y en dt, aquí es 12t al cuadrado, partido por dx en dt. Dx en dt vale 6t. Se simplifica y queda 2t. Esa es la pendiente de nuestra tangente. Esa es y prima. Ahora queremos calcular y segunda. Y segunda es de y prima en dt. La derivada de y prima en dt es 2 simplemente. Dividido por dx en dt, que era 6t. Se repite lo mismo. Entonces va a ser 1/3, 1 partido por 3t. Esa es la segunda derivada de, de 2y en dx al cuadrado. Se ve que x mayor o igual que 0. Claro, aquí como es t al cuadrado, x nunca va a ser negativo. O sea que es mayor o igual que 0. Y el dominio va a ser desde 0 hasta más infinito, ¿no? Solo en el primero y el cuarto cuadrantes. Entonces ahora para eliminar el parámetro t, elevamos x, lo elevamos al cubo, para que me salga t al cubo, y y le elevamos al cuadrado para que me salga t al cubo, a la sexta. En ambos casos nos da t a la sexta, y se puede entonces, si dividimos x partido por 27, va a ser igual a y al cuadrado, x al cubo partido por 27, va a ser igual a y al cuadrado partido por 64. Y todo es igual a t a la sexta. Esto. Entonces de aquí despejamos y vamos a tener
16x al cubo igual a 27 y al cuadrado. Esa sería la ecuación, la ecuación cartesiana de esta gráfica. La dejamos así como una ecuación implícita. Tabla de derivadas, entonces, en el anexo 2 al final del texto pueden encontrar esta tabla de derivadas. Por ejemplo, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la función. Aquí está como la parte de arriba nomás, diferencial. Pero yo creo que ya en el texto de ustedes lo he cambiado para no mezclar, lo he cambiado por derivadas. Entonces la derivada de una suma y de diferencia se hace término a término. Va a ser U' más B' menos W'. Sí. Y aquí la derivada de un producto va a ser la derivada de el primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. La derivada de un cociente va a ser la derivada del numerador por el denominador, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo dividido por el denominador al cuadrado. Entonces está aquí todas las derivadas que nosotros vamos a dar por sabidas. Inclusive las funciones que no conocemos están aquí. El verseno, el tangente hiperbólica, todos esos están aquí. En el anexo 2, yo creo que es la página 230. Es un texto que pueden sacar una fotocopia para examen, para no andarla trayendo y para acordarse de memoria. Después todo esto deberían poder acordarse de ustedes de memoria, pero lo pueden andar trayendo para hacer los ejercicios. Tablas derivadas y teoremas del campo de funciones derivables. Aquí teníamos calculo de los ejercicios en el cuadernillo A46. Tenemos un montón de ejercicios para calcular. Calcula derivada, tarea 19. Calcula derivada de dos maneras diferentes. Mediante la regla del producto y multiplicando primero. Dos maneras y a ver después responder cuál método es el más simple. Aquí cuál método es preferible. Aquí calcula derivada también de dos maneras distintas. Mediante la regla del cociente, no del producto, sino del cociente, o dividiendo primero. Primero dividimos y calculamos entonces. Demuestre que las respuestas son equivalentes y decir cuál de los métodos es preferible. Aquí. Calcular todas estas derivadas. Bonito con algunos. Hay que calcular la ecuación de la recta tangente. Bonito. Tiene que hacerlo por su cuenta. Y esto es regla general de las potencias, ya hemos visto. Esa que está allí, la regla general de las potencias. La derivada de u elevado a n sería u elevado a n por u elevado a n menos 1 por de u de x o u'. Ejemplo 5, aquí es la u a la quinta, a la un quinto, ¿no? A la menos 2 puntos, a los 2 puntos. 4x al cubo menos 7 elevado a 2 puntos. Entonces se la escribe como una potencia, en vez de con una raíz como una potencia, 2 puntos. Entonces derivamos con esta fórmula, sería n, que es 2 quintos, por u elevado a 2 quintos menos 1, por la derivada de u elevado
o de u de x. Entonces aquí será 2 quintos menos 1, va a ser menos 3 quintos, y la derivada de esto será 3 por 4, 2x al cuadrado. Entonces se ordena todo y tendríamos 4 por 3, 12 por 2, 24, partido por 5, aquí x al cuadrado dividido por u elevado a 3 quintos. Entonces, ejemplo 6, derivar la siguiente función, utilizando la regla de la potencia. Las potencias aquí, pero aquí esto es un producto, ¿no? Pero cada uno después es una potencia. Aquí podemos escribir 3x a la cuarta por 16 menos x a la cuarta elevado a un cuarto, escribiendo la raíz como una potencia. Y este 3 lo podemos llevar adelante para no andarlo llevando. Entonces decimos es una constante por la función. La constante de una función es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces ya después ya no lo tenemos en cuenta y va a ser la derivada del primer factor por el segundo, más el primer factor por la derivada del segundo. Esa es la primera capita. Entonces después, capa de la potencia general va a ser la derivada de x a la cuarta, va a ser 4x al cubo por 16 menos x a la cuarta elevado a un cuarto, más x cuarta por la derivada de, va a ser un cuarto por 16 menos x cuarta a la menos 3 cuartos, porque es un cuarto menos 1, por la derivada de 16 menos x a la cuarta va a ser menos 4x al cubo. Eso está aquí abajo. Entonces se puede sacar factor común. Y 3 va adelante. Arriba podemos sacar 4x al cubo. 4x al cubo podemos sacar. O x nada más. X al cubo, porque abajo en el segundo término se simplifica 4 entre 4. Entonces x al cubo, pero allá ya está por x al cubo. Eso ya es trabajo que tienen que aprender a hacer el trabajo algebraico. Aquí tenemos que sacar denominador común. Sería 4 por 16 menos x a la cuarta elevado a 3 cuartos. Entonces aquí, para sacar este denominador, tenemos que multiplicar también por el denominador, va a ser 3x al cubo por esto elevado a 1, porque es un cuarto más 3 cuartos, que da 4 cuartos, que es 1. Más x a la cuarta por menos 4x al cubo. ¿Sí? Entonces aquí lo único que hemos hecho es sacar denominador común. Entonces ahora ya podemos arriba, podemos sumar, hacer todos los productos que están indicados y sumar. Sería 16x al cubo por 16 menos 16x al cubo por x a la cuarta, y sería más menos de más 4x a la séptima. Entonces sería 256x al cubo menos 16x a la séptima de la primera parte, ¿no? Menos 4x a la séptima. Entonces por todo eso, y abajo sería, podemos escribir en 3 cuartos, podemos escribir como la raíz cuarta. Entonces nos daría f' de x igual 3 por 256x al cubo menos 20x al séptimo. Todo dividido por 4 raíz cuarta de 16 menos x a la cuarta. Y aquí tenemos, podemos arreglarlo todo sacando delante. Ese 3 queda fuera y aquí sacamos x al cubo más. Y entonces queda 256 menos 20. Y aquí vamos todavía a dividir entre 4.
Nos queda 5 y aquí entre 4 queda 64. Sí. Derivada de funciones paramétricas, acabamos de hacer eso. Aquí hay uno distinto, una función que sería x vale 2 seno de 2t y y vale 2 seno de t. Entonces, y queremos sacar la ecuación de resta tangente en el punto raíz de 3,1, donde t vale pi sextos. Si nosotros ponemos aquí pi sextos, entonces va a ser pi tercios aquí, pi sextos aquí, y el seno va a dar raíz de 3 y y va a dar 1. Entonces, la derivada sería de y en dt, que es 2 coseno t, dividido por la derivada de x, que es la derivada de 2 seno de 2t, que sería 2 coseno de 2t por 2, porque es por regla de la cadena. Aquí la variable no es t, sino 2t. Así, por 2. Entonces aquí sería 2 coseno de t, y abajo tendríamos 2 por 2, 4, coseno de 2t. Entonces se simplifica y nos quedaría 1 y 2. Coseno de t y coseno de 2t. Entonces tenemos ya la derivada y podemos evaluar la derivada para t igual pi sextos. Sería entonces el coseno de pi sextos menos partido por el coseno de pi tercios, que es 2 pi sextos. Entonces con eso el coseno de pi sextos queda raíz de 3 medios. Dividido por 2 veces el coseno de pi tercios es 1 medio. Ustedes pueden comprobar eso en su calculadora. Entonces va a dar, si simplificamos todo eso, va a quedar raíz de 3 partido por 2. Perfecto. O sea que eso es dependiente de la curva, de la recta que estamos queriendo, cuya ecuación queremos encontrar. Entonces pasa por el punto raíz de 3,1 y tiene pendiente raíz de 3 medios. Entonces y menos 1 igual a raíz de 3 medios por x menos raíz de 3. Se multiplica para despegar y. Tenemos raíz de 3 medios de x, y aquí nos queda menos 3 medios más 1. Menos 3 medios más 1 queda menos 1 medio. Y sería esta es la tarea 20. Y miles de derivadas para hacer. Muy bonito, muy bonito. Todo esto es para que ustedes se entretengan mucho con esto. Si no hay alguna cosa que no pueden derivar, me avisan, pero en realidad con esto deberían quedar ustedes fichis para derivar muy bien. Hay hartos ejercicios por resolver para que ustedes también aprendan a usar la tabla de las derivadas y se vayan acordando cuánto es la derivada de un seno, del coseno, del tangente, la derivada de un exponencial, todo está ahí. Entonces con esto volveríamos nosotros, lo dejamos en A47, dejamos aquí derivación implícita. Vamos a ver qué hay aquí al otro lado todavía en el texto. Después volvemos aquí para la derivación implícita. Antes de la derivación implícita había otro tema. Aquí está explicando, dice, ya sabemos que como y es una función de x, entonces para derivar funciones implícitas en las que aparecen productos x con y, si queremos derivar con respecto a x, entonces tenemos que hacerlo por la regla de la cadena. Entonces resultaría la derivada del primer factor, que sería 2x por el segundo, que es x al cubo, y al cubo, perdón, más
el primer factor por la derivada del segundo. Entonces, el segundo hay que derivarlo por la cadena, va a ser 3y al cuadrado, pero por y', por u', que es y de x. Entonces, la derivada de este término con respecto a x resulta en dos términos, uno que es 2x por y al cubo, más 3y cuadrado por y'. Este término, esa suma, entonces derivamos con respecto a x, la derivada de x de todo eso va a ser la derivada de x, que es 1, más la derivada de 2y, que va a ser 2y', menos la derivada de x por y al cuadrado va a ser, eso hacemos un paréntesis para derivar ahí adentro, va a ser la derivada del primero por el segundo, que es y al cuadrado, más la derivada del primero, del segundo, por el primero, o sea, va a ser x por 2y', 2y por y', claro, porque es x por y al cuadrado, ¿no? Entonces va a ser más el primero por la derivada del segundo, que es el primero es x y el segundo es y al cuadrado, la derivada de y al cuadrado es 2y por y'. Y finalmente más la derivada de x por y a la menos 2 también es un producto, va a ser la derivada del primero por el segundo es y a la menos 2, más el primero por la derivada del segundo, que va a ser menos 2 por y a la menos 3 por y'. Y si ordenamos eso, entonces queda esto. Fíjense que van a aparecer, aquí al derivar aparecen términos de y de x, de y de x, de y de x. No aparece otra cosa. O sea que después es muy fácil, resulta que para calcular la derivada, dice, de una función implícita se derivan con respecto a x ambos miembros de la ecuación. Por la regla de la cadena, tomando en cuenta que al derivar y tiene que aparecer y'. Se derivan entonces con respecto a x ambos miembros, se llevan todos los términos que contienen de y de x al primer miembro y el resto de los términos se los lleva al segundo miembro. Entonces se despeja, saca factor común de y de x y se lo despeja. Por ejemplo, esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado 25, queremos calcular de y de x, la ecuación de su tangente, y la ecuación de su tangente en el punto 3, 4. Aquí derivando ambos lados de la igualdad, aquí el derivar va a ser de x de x cuadrado más y cuadrado. Igual a la derivada de x de 25. Chao, esto va a dar 0 y esto va a dar 2x más 2y por y'. Entonces aquí se puede dejar de y de x aquí, llegar al otro lado del 2x, ¿sí? Se despeja de y de x, pasa el 2y, pasa a dividir, y queda menos 2x partido por 2y, se simplifica, queda x partido por y, así. Entonces, si nosotros queremos sacar ahora la ecuación de su tangente del punto 3, 4, tenemos que evaluar cuánto vale m para 3 cuartos, va a ser menos 3 cuartos, y, la tangente, y su tangente entonces va a ser, tomamos la forma punto pendiente de las rectas, nos queda y menos 4, porque es el punto 3, 4, menos 3 cuartos, porque m vale menos 3 cuartos, por x menos x1, que vale 3.
Entonces de ahí ya es despegar. Aquí nos va a dar, y este 4 se pasa al otro lado sumando, entonces nos queda menos 3 cuartos de x, aquí nos queda más 9 cuartos, más 4. 4 por 4, 16, más 9, 23. Aquí dice 25. Paso. Esa va a ser entonces la ecuación de la tangente a esta curva en el punto 3, 4. Entonces, ejemplo 9 va y', calcula y' si x al cubo más y al cubo es igual a 6xy. Esta se llama el folio de Descartes. Y calcular entonces, calcular la tangente a esta curva en el punto 3, 3. ¿Sí? ¿En cuáles puntos de la curva la tangente es horizontal o vertical? Crema. Entonces, un folio es una hoja, como de una hoja de una plantita, la hoja de Descartes. Bueno, de repente vamos a hacer un dibujo rapidito, pero bueno, vamos a ver. Entonces, primero lo que hacemos es derivar esto. Derivamos ambos miembros y nos queda 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por y'. Y aquí queda, este es un producto, 6y más 6x por y'. Entonces, nos llevamos al primer miembro todos los términos que tienen y'. O sea, este se va por el otro lado y queda 3y al cuadrado por y', menos 6x por y'. Y todo esto nos lo llevamos al segundo miembro. Va a ser igual a 6y menos 3x al cuadrado. Entonces, de aquí sacamos factor común y', nos queda 3y al cuadrado menos 6x, y eso se va a ir después al otro lado a dividir, ¿no? Pero era 3y al cuadrado menos 6x. Entonces saca factor común 3 y se divide con 3 de arriba. Y eso sale la pendiente. 2y simplificando, ¿no? Simplificando los números de coeficientes. Sale 2y menos x al cuadrado partido por y menos x. Entonces, ahora nos piden que la curva en el punto 3, 3. Es muy fácil. Calculamos m en el punto 3, 3. Y va a ser 2 por 3 menos 9 partido por 9 menos 2 por 3. Y va a salir menos 1. Entonces, la tangente va a ser, si usamos el punto pendiente, va a ser y menos 3 igual a menos 1 por x al menos 3. Entonces, despegando va a quedar y igual a menos x más 6. Tercero, aquí nos piden en cuáles puntos de la curva la tangente horizontal y en cuáles puntos de la curva es vertical. Entonces vamos a hacer 5 minutitos de descanso ya. Y 5 minutos. Entonces, ya hemos contestado y nos ha calculado la ecuación de la recta tangente en el punto 3, 3. Ahora, la segunda pregunta es, ¿en cuáles puntos de la curva la tangente es horizontal o vertical? Entonces, una tangente horizontal, ¿cuánto vale la tangente de 0? Si ven en su calculadora, la tangente de 0 es 0.
y la otra donde la tangente vertical no existe. Para alfa igual 90 grados no existe. Entonces tenemos que calcular los dos casos. Casos donde la m valga 0 o f' valga 0 y donde f' no exista. Entonces vamos aquí, C, ya tenemos y', esta de aquí, y dice si para que valga 0, el numerador tiene que valer 0. 2y menos x al cuadrado igual 0. Entonces de aquí despejamos la relación que están x y y. Despejamos y tendría que ser, para que ocurra eso, y tendría que ser igual a x al cuadrado partido por 2, ¿sí? Y si y vale x al cuadrado partido por 2, podemos hacer lo siguiente. Esto lo reemplazamos en la curva. Este valor de y lo reemplazamos en la curva, que era x al cuadrado, x cubo más y cubo, igual 6xy. Entonces, este es un medio de x al cuadrado. Lo ponemos aquí al cubo. Entonces resulta x al cubo más un medio de x al cuadrado al cubo, igual a 6x por un medio de x al cuadrado. ¿Sí? Esta ecuación. Entonces sale x al cubo más un medio por un medio por un medio, sale un octavo de x al 2 elevado al cubo, 6, igual de aquí sale 6 entre 2 da 3, x por x al cuadrado da x al cubo. Entonces aquí tenemos, podemos reducir términos semejantes y ponemos este, lo llevamos al otro lado, nos queda 2. Y nos queda x a la sexta igual a 2 por 8, 16x al cubo. Entonces, en ese caso, en el caso en que la pendiente sea horizontal, sale x al cubo, x a la sexta, estamos resolviendo lo que resulta de x a la sexta igual 16x al cubo. Esto lo llevamos por otro lado y nos queda 6. Nos queda x a la sexta menos 16x al cubo igual 0. Factorizamos, o sea, claro, x al cubo, así, por x al cubo menos 16 igual 0. Entonces ocurre dos veces. Una cuando x vale 0 y otra cuando x vale raíz cúbica de 16. Entonces vamos a resolver las dos. Raíz cúbica de 16 es lo mismo que 2 elevado a 4 tercios, ¿no? Porque 16 es 2 a la cuarta. Y la raíz cúbica es 2 a la 4 tercios. Entonces, y con esto, y reemplazamos aquí en el ovalito, y va a salir. Entonces ya tenemos cuánto vale x, necesitamos cuánto vale y. Aquí en el primer caso, y valdría también 0, cuando x vale 0. Pero cuando x vale 2 elevado a 4 tercios, ponemos aquí 2 elevado a 4 tercios, ¿no? Y nos sale así. Y igual medio de x 2 elevado a 4 tercios al cuadrado. Sí. Y que sería 2 elevado a 2 quintos, fíjense. 2 elevado a 2 quintos. Sería, cuando es eso al cuadrado, sería 8 tercios menos 1 menos 3 tercios sería 5 tercios. Entonces serían los dos puntos. Ocurre dos veces. Cuando en el punto 0, 0, origen, y en el punto 2, 4 tercios con 2, 5 tercios. Eso es aproximadamente 2,51, 52 y 3,17. Este es el caso donde la pendiente vale 0.
Ahora, la pendiente no existe. ¿Dónde la pendiente no existe? Donde el denominador se hace cero, donde y al cuadrado menos 2x es cero. Y al cuadrado menos 2x es cero. Aquí despegamos y nos da x igual y cuadrado partido por 2. Ese que es igual que antes, pero al revés. Aquí nos da cuando y es igual a x al cuadrado. Y aquí cuando x es igual a y al cuadrado, nos da, este es el punto donde no existe, ¿no? Entonces, ya va a salir lo mismo cambiando x por y. Entonces aquí los puntos van a dar 0 con 0, porque si cambiamos x con y no pasa nada. Aquí, y aquí el punto va a ser 2 5/3 con 2 4/3, cambiando x por y. Entonces, en estos dos puntos va a ocurrir que la pendiente es vertical. O sea que pasa 2 puntos por el origen. De manera que la primera vez que pasa, o bueno, no sé, la segunda vez, una vez pasa horizontal y la otra vez va a ser vertical. Interesante. Vamos a ver qué hay. Tarea 21 aquí. Calcule por derivación implícita y tenemos ahí para soñar. Para soñar tenemos derivación implícita, fíjense. Todo lo que quiera. Y la derivada de funciones logarítmicas. Bueno, esto es aparte, pero ya está también visto porque tenemos la derivada de un logaritmo. La derivada del logaritmo natural de u es 1 partido por u por du. La derivada del logaritmo natural de x va a ser 1 partido por x por dx. O 1 partido por x, simplemente. Uno partido por u prima. Entonces sería la derivada del logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que quieren aquí? ¿Y qué quieren? Mirar la derivada del logaritmo en base a y logaritmo en... Claro, allí en la tabla tenemos solo el logaritmo en base e. Entonces, la derivada del logaritmo en base e, que es el logaritmo natural, va a ser 1 partido por x. Y la derivada del logaritmo en base a, cualquiera, va a ser 1 partido por x por logaritmo natural de a. Simplemente anotar y usar. Lo pueden añadir ya nuestras al anexo a la tabla de derivadas. Derive utilizando la regla de la cadena y igual logaritmo natural de x al cubo más 1. Entonces, solución, derivamos primero como logaritmo, aquí 1 partido por u. 1 partido por u por u'. 1 partido por u'. Bueno, porque no es logaritmo natural de x, sino que es logaritmo natural de u. Entonces va a ser 1 partido por u'. Vamos a hacer la cadena. ¿Sí? Y u' va a ser 3x al cuadrado. Entonces y' va a ser 3x al cuadrado partido por x al cubo más 1. En general, la derivada de x del logaritmo natural de u va a ser 1 partido por u'. O u' partido por u. Ejemplo 10. Calcule la derivada del logaritmo natural del seno de x. Entonces eso podemos calcular por regla de la cadena. La derivada y' va a ser primero la derivada del logaritmo, que nos va a dar 1 partido por seno de x, que es 1 partido por u, por la derivada de u, que es la derivada del seno, que va a dar el coseno. O sea que va a ser coseno partido por seno, y eso es la cotangente de x.
Ejemplo 11, derive y igual logaritmo, raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Entonces primero derivamos por raíz cuadrada, 1 partido por 2 veces la raíz del logaritmo natural por la derivada del logaritmo natural. El logaritmo natural es 1 partido por x. Entonces va a ser 1 partido por 2 por x por raíz del logaritmo. Ejemplo 12, derive f de x igual logaritmo en base 10 por 2 más seno de x. Entonces ahora vamos a usar esta otra fórmula. 1 partido por logaritmo natural de la base. Entonces la derivada de esto va a ser 1 partido por 2 más seno de x por logaritmo natural de 10 por u', que es 2 más seno de x'. Y de esto va el coseno. Sí. Ejemplo 13, calcule la derivada del logaritmo natural de este cociente. Entonces primero calculamos 1 partido por u, así, por u'. Ahora, este 1 partido por u, para no escribir una torta de 3 pisos, lo damos la vuelta y queda raíz de 2 partido por x más 1. ¿Sí? Si quieren pueden hacerlo también aquí, 1 partido por 1, poner en vez de 1, pongan 1 partido por 1 y después multiplican medios y extremos. Les queda así. Y por la derivada de este cociente, que va a ser raya quebrado, el numerador va a ser la derivada del numerador, que es 1, por el denominador, que es raíz de x menos 2, menos el numerador, que es x más 1, por la derivada del denominador, que es 1 partido por 2 veces raíz de x menos 2 por 1. Y todo multiplicado por la derivada, por el denominador al cuadrado. Entonces va a ser igual, ya es ordenando, al final queda x menos 5 partido por 2 por x más 1 por x menos 2. ¿Sí? Ahora lo que dice el texto tiene razón, dice, antes de derivar podríamos haber aplicado las propiedades de logaritmos, como sigue, porque la derivada de un cociente es igual, no, perdón, no la derivada del cociente, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador partido por el logaritmo del denominador, así como aparece ahí, logaritmo del numerador partido por el logaritmo del denominador. Entonces no tenemos que derivar una torta, sino que una resta. Entonces, para lo fácil, va a ser el logaritmo natural de x más 1, va a ser 1 partido por x más 1 por la derivada de x más 1, que es 1, menos un medio por 1 partido por x menos 2 por la derivada de x menos 2, que es 1. Entonces, una vez que tenemos eso, da así. 1 partido por x más 1 menos 1 partido por 2 veces x menos 2. Derivación logarítmica. Entonces aquí esto es algo diferente, pero se trata de que nosotros aquí la derivación la hemos hecho más fácil. Aquí era complicadita la derivación porque tenemos un cociente. La derivada de un cociente siempre es fregadita. Entonces aquí ya no. Tenemos derivada de una resta, que es muy fácil. Entonces, esa es la idea de esto. Derivación logarítmica. Para facilitar la derivación de expresiones con muchas operaciones algebraicas, se suele tomar logaritmos antes de derivar. ¿Cómo sigue? Y igual x a la 3/4 por raíz de x cuadrado más 1 partido por 3x más 2 elevado a la quinta, tomando logaritmos. O sea, primero vamos a tomar logaritmos y vamos a derivar el logaritmo natural de y.
Así sale. El logaritmo natural de y es igual a 3/4 por el logaritmo natural de x más 1/2 por el logaritmo natural de x cuadrado más 1 menos 1/5 por el logaritmo natural de 3x más 2. Fíjense, en lugar de esta expresión tan apretada, ha aparecido una suma y una resta. Perfecto. Y en los logaritmos, que podemos fácilmente derivar. Entonces, derivamos esto, en lugar de derivar esto. Y nos va a dar, derivando por la regla de la cadena, van a tener la derivada natural de y. Es 1 partido por y prima. ¿No? 1 partido por y prima. Y aquí nos va a dar 3/4 por 1 partido por x. Aquí más 1/2 por 1 partido por x al cuadrado más 1 por 2x. Y menos 5 por 1 partido por 3x más 2 por 3. Donde de y de x, de donde entonces ya hemos derivado lo natural de y, nos ha dado 1 partido por y por dy de x. Entonces ahora despejamos de y de x y nos da y por esto. Entonces aquí vamos a ver. Ya, entonces, una vez que tenemos esto, fíjense qué fácil el resultado. Complicado. Al tomar logaritmos nos da una expresión facilísima, porque inclusive no tenemos ni exponentes. Los exponentes aparecen como coeficientes, ¿se dan cuenta? Entonces aquí la derivación va a ser pues sencillísima. Y la derivada de x, 1 partido por x. X cuadrado más 1, 1 partido por x cuadrado más 1. Y 3x más 2, 1 partido por 3x más 2, etc. Entonces, y pasa a multiplicar. Va a ser y por esto. Y ya sabemos cuánto vale esto. ¿Sí? Tarea 22, no hay tarea 22, me copió. Y con esto está listo mi cuadernillo 47, no hay nada más que hacer. Pero te da pues maravillas, ¿no? 11 paginitas de maravilla. Y aquí entonces dice, teoremas del cálculo diferencial, propiedades de las funciones derivables. Bueno, ¿qué te dice? Teorema del valor extremo. Ya sabemos que un intervalo cerrado, bueno, no hemos hecho eso con ustedes, ¿no? Esto, quién sabe, vale la pena que lo veamos, pero con ustedes, si nosotros tenemos una función continua, ese teorema del valor extremo dice que si f es continua en el intervalo cerrado desde A hasta B, entonces f tiene un valor máximo y un valor mínimo en ese intervalo. Aquí este va a ser el mínimo y este va a ser el máximo. Es que simplemente son el punto más bajo y el punto más alto. O sea que si la función es continua, siempre va a haber un punto más bajo y un punto más alto. Eso es lo que dice el teorema del valor extremo. Entonces, si nosotros estamos buscando el punto más, el punto más bajo, el valor mínimo, y nuestra función es continua en ese intervalo, sabemos que tiene punto más bajo. Si estamos buscando el punto más alto, sabemos que tiene punto más alto. El teorema de Role es cuando la función también es continua en un intervalo y sí termina en cero en ese intervalo. O sea, f de a igual a 0 y f de b igual a 0. En a y en b, en ese intervalo, vale 0 la función. Y además de eso, es continua en ese intervalo. Entonces dice, existe al menos un número c entre a y b para el cual f' de c es igual a 0.
O sea, en algún punto se va a dar la vuelta. Si pasa por A con 0 y B con 0 y es continua, no puede seguir subiendo, subiendo, subiendo porque tiene que bajar en alguna parte. Y ese punto que baje, la derivada va a valer 0. ¿No? Es clarísimo. Ese es el teorema de Rowley. Entonces, esto también sirve, o sea, las derivadas sirven para encontrar funciones crecientes, funciones decrecientes, pero también sirve para encontrar el punto más alto y el punto más bajo. Y normalmente en intervalos cerrados queremos conocer dónde está el punto más alto y el punto más bajo. Entonces, para eso nos sirve la derivada. Entonces, allí dice, va a haber algún punto donde la derivada valga 0, para el cual f' de c sea igual a 0. Y en realidad aquí hay dos puntos, f' de c1 vale 0 y f' de c2 también vale 0. Eso es lo que dice aquí, al menos uno dice. Pero aquí tenemos dos. Claro, sería uno si, por ejemplo, viene hasta aquí y baja. Tendría solo uno. Pero este teorema dice por lo menos uno. Aquí hay dos. Puede haber tres también. Y cuatro, etc. Pero nos da la seguridad de que existe. Porque si no, estamos buscando a ciegas. Muchas veces no sabemos si hay, y queremos buscar el máximo. Y resulta que no hay más, por ejemplo, ¿no? Entonces, este teorema nos dice que si la función es continua desde el punto A hasta el punto B y que en A y en B la función vale 0, entonces con seguridad que vamos a encontrar al menos un lugar en que la derivada sea 0, que sería el punto máximo o el punto mínimo. Si va para arriba es el máximo, si va para abajo es el mínimo. Teorema del valor medio para derivadas. Esto es si, por ejemplo, aquí tenemos el punto A y f de A, el punto B con f de B, y en ese punto, en ese intervalo nuestra función es continua, entonces dice que en alguna parte la derivada va a haber en un punto C de ese intervalo a B, en el que la derivada valga la diferencia de alturas partida por, o sea, f de B menos f de A partido por B menos A. Eso es lo que dice. Además, solo dice que existe, no dice cómo encontrar, ¿ya? Pero esto se utiliza mucho, mucho en matemáticas. Y matemáticas aplicadas también. Y ustedes después, cuando les toque, ya verán cómo se utiliza. Pero esto es solamente si nuestra función es derivable. Es continua y derivable en el intervalo desde A hasta B. Porque aquí, por ejemplo, bueno, esta no es, pero igual, no tendría, no es derivable en el intervalo de menos 1 a 1, no es derivable. Porque en el punto x igual 0 no tiene derivada. Derivadas de orden superior, eso también tenemos que ver, parece, que son la segunda derivada, la tercera derivada. Hemos visto en funciones paramétricas, hemos visto la segunda derivada, también hemos visto cuando estamos viendo la tasa de cambio, hemos visto la aceleración, etcétera. O sea que existe más de una derivada de una función. Interesante. Entonces aquí
Nos dice cómo se llaman. Entonces, repitiendo el proceso, se obtiene la segunda, la tercera, la cuarta y demás derivadas de orden superior. La segunda derivada se llama f segunda, o f con dos rayitas. La que le sigue, f tercera o f con tres rayitas. Y así sucesivamente. Se utilizan los números romanos minúscula en lugar del exponente, o números corrientes encerrados entre paréntesis. La segunda derivada es esta, la tercera derivada es esta. Esta otra derivada aprendida por nosotros al principio recibe el nombre de la primera derivada, la segunda, la tercera, o también orden, derivada de primer orden, de segundo, de tercero. Mientras se obtengan expresiones que son derivables, este proceso puede continuar indefinidamente. Por ejemplo, calculen las primeras 5 derivadas de este polinomio. 5x a la cuarta más 4x al cuadrado menos 2x más 6. Solución: por derivación sucesiva podemos obtener f' sería 20x al cubo más 8x menos 2. Esa sería su primera derivada. Si le volvemos a derivar, f segunda sería 20 por 3, 60, x al cuadrado, más 8. Segunda derivada. Si volvemos a derivar, sería 60 por 2, 120, x. Y si volvemos a derivar, esa sería la tercera derivada. Si volvemos a derivar, tendríamos f cuarta de x igual a 120. La quinta derivada vale 0. Dice que aquí entonces un polinomio de cuarto grado tiene solamente 4 derivadas que son distintas de 0. La cuarta es una constante y la quinta ya es 0. ¿Sí? Un polinomio de grado 7 tiene 7 derivadas distintas de 0. La séptima es una constante y la octava ya es 0. Y sus nombres están aquí. De prima y segunda, de tercera y de cuarta y n. Entonces, a partir de la cuarta ya no se ponen más rayitas porque habría que estar contando y no se equivoca al contar. Más de 3 se pone como si fuera un exponente, pero entre paréntesis para que no se confunda con las potencias. ¿Sí? Entonces, encuentre la cuarta derivada para x igual a 3, si para s igual a 3, si h de s es igual a s quinta menos 6s cuarta más 2s cuadrado menos 8. Entonces, primera derivada sería 5s4 menos 24s cubo más 2s. Sería la primera derivada. Queremos encontrar la cuarta en x igual a 3. Primera derivada, 5s cuarta menos 24s al cubo más 4s. Segunda derivada, derivamos esta, 4 por 5, 20s al cubo, menos 24 por 3, 72s al cuadrado, más 4. Y aquí sería la tercera derivada, sería 20 por 3, 60s al cuadrado, menos 144s. La cuarta derivada sería entonces de aquí, derivamos, nos queda 120s menos 144. Y por tanto,
Para s igual 3, tenemos s cuadrada de 3. Evaluando para s igual a 3 nos da 216. En los ejemplos desarrollados se trató de funciones polinomiales. Y se puede ver que cada una de sus sucesivas derivadas disminuye en 1 el grado del polinomio. Claro, se nos dieron aquí un polinomio de quinto grado. Su primera derivada ya tenía cuarto grado, la segunda tercer grado, la tercera segundo grado, la cuarta primer grado. Va disminuyendo 1. El grado del polinomio anterior al derivarla. Finalmente, se degeneran en una función constante. Para ser más exactos, la enésima derivada de una función polinomial de grado n es una función constante. Pensé que aquí, si f de x es este polinomio, a sub n por x elevado a n, más a sub n menos 1 por x elevado a n menos 1, así está, a sub 0. Ahora, entonces, la enésima derivada tiene solamente que ver con el primer término. Todos los otros se van a haber hecho 0. Y la enésima va a quedar a sub n por n, n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 4, por n menos 5, por n menos 6, sí, y no hay más. Y esta es una función. Para ser más exacto, la enésima derivada de una función polinomial de grado n es la función constante n factorial por a sub n. Donde a sub n es el coeficiente principal. Y n factorial es n por n menos 1, por n menos 2, por sí, así, sí, por a sub n. Los polinomios son las únicas funciones con esta propiedad que tiene solamente n derivadas. Dado n, n derivadas, después el resto 0. Y la última derivada es una constante que se llama, esta función se llama n factorial, que van a verla en álgebra 1. Pero 3 factorial es 3 por 2 por 1. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y fíjense, 0 factorial es 1. Así se lo define. 0 factorial vale 1. 1 factorial también vale 1. Y 2 factorial le vale 2 por 1. 3 factorial, 3 por 2 por 1. 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1. Así. Mírenlo en el texto de álgebra. Ahora, cuando se trata de funciones irracionales, siempre tienen derivadas, o sea, tienen infinitas derivadas. Ya no ocurre como con polinomios. Por ejemplo, aquí queremos encontrar derivadas de orden superior, encuentra las primeras 4 derivadas. Dice, y igual logaritmo natural de x, entonces la función y', falso esto, y' es igual a 1 partido por x, o sea, x a la menos 1, aquí le falta el prima. ¿No? Entonces, con esto vamos a derivar la derivada y', que si es segunda va a ser menos 1 por x a la menos 2, que se puede escribir como un menos 1 partido por 1 elevado por 1 partido por x al cuadrado, 1 partido por x al cuadrado. La tercera derivada, entonces derivamos esta para obtener la tercera derivada, y sería menos 1 por menos 2 por x a la menos 3, ¿sí? Entonces aquí si multiplicamos este por este nos va a dar 2,
dividido por x al cubo. Para derivar la cuarta derivada, nos da menos 1 por menos 2 por menos 3 por x a la menos 4. Ordenado nos da menos 6 partido por x a la cuarta. La quinta derivada va a ser menos 1 por menos 2 por menos 3 por x por menos 4 por x a la menos 5. O sea, si multiplicamos va a ser 3 por 4, 12 por 24 dividido por x a la quinta. Y la enésima va a tener esta forma, dice. Entonces, la enésima derivada va a ser positiva o negativa. Aquí la primera derivada es positiva, la segunda es negativa, la tercera es positiva, la cuarta negativa, la quinta es positiva. Entonces, la enésima va a ser positiva o negativa. Va a depender de si n es par o impar. Cuando n es par, cuando impar es positiva. Y cuando n es impar es negativa. Entonces, aquí ponemos, multiplicamos, esto de aquí arriba es 1 por 2 por 3 por 4 para la quinta. 1 por 2 por 3 para la cuarta. 1 por 2 para la tercera. Entonces es n menos 1 factorial. Y abajo va a ser, si es la quinta derivada, va a ser la quinta. Si es a la cuarta, va a ser la cuarta. Y nos falta el coeficiente nomás, que sería más menos 1. Para eso le ponemos menos 1 elevado a n menos 1. Porque cuando n vale, ¿no? La primera derivada, n. Cuando n vale 5, 5 menos 1, 4. Y va a ser positivo. Cuando n vale 4, va a ser 4 menos 1, 3. Y va a ser negativo. Etcétera. Ahora, más adelante usaremos, dice, la segunda derivada para determinar la concavidad de su gráfica. Sin embargo, más comúnmente, la segunda derivada se usa también para encontrar la aceleración de un cuerpo que se mueve a lo largo de la línea recta. O sea, la tasa de cambio de la velocidad es la aceleración. La rapidez con la que cambia la velocidad se llama aceleración. Anteriormente hemos visto que la velocidad de un objeto que se mueve en línea recta está dada por la derivada de su función de posición, la velocidad instantánea. Es decir, la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, así. La función posición es S de t. La primera derivada es la función velocidad instantánea de S de t. Y de 2S de t se llama la aceleración. Bueno, entonces conmigo vamos a terminar aquí por ahora. Dice, estamos en la página 120, ejemplo 4. Dicen una miradita. Con esto terminamos ya nosotros. Nos vemos. A ver, damos examen cuando el próximo jueves. Examen final. ¿Qué dicen jóvenes? Hay 7 participantes, el resto murió. Vamos a dar de compartir. Vamos a poner la vista de la galería. ¿Qué les parece? Damos examen final el próximo jueves, en una semana.
Sí, profesor, no, profesor. Ya, profesor, gracias, profesor. Como nadie contesta nada y todo el mundo duerme, vamos a dejarlo por entendido. Hoy día es el jueves 5, perdón, martes 2, martes 5. Entonces, el martes 12 sería el examen final. Ingeniero, si no me equivoco, los exámenes finales comienzan desde el 18. Si no te equivocas, ¿qué? Comienzan desde el 18. Así está en el programa. Ah, el tiempo de examen finales. Sí, hasta final de mes. Entonces, lo dejamos para el 19. ¿Está bien? Sí, estaría bien, ingeniero. ¿Cómo? Sí, estaría bien. Entonces, 19 de julio. A nuestra hora de clases, de 2 a 4. Examen final. Disculpe, ingeniero, una cocina. ¿Lo va a subir los cuadernillos? ¿Qué voy a hacer? Los cuadernillos donde están las tareas, ¿los va a subir a la plataforma? Los devolví, pues. Los que me entregaron para el primer parcial los devolví. No, los cuadernillos donde están las tareas. Por Ah, ejemplo, ya, los puede, cuadernos están las tareas, pero ya los tienen ustedes, están en la plataforma. no, yo ahorita me fijé y solamente están los de límites. Deben estar ocultas, pero las voy a mostrar, pero toditas tienen que estar, están ahí. Yo los he ido subiendo. No puede ser. Hoy día, por ejemplo, lo que hemos grabado, lo que estamos grabando también va a subir. Y el cuadernillo correspondiente también está ahí. El 43, el 44, todos están ahí. No puede ser que no estén. Voy a mirar, ¿ya? Ok, en principio quedamos en eso. Igual nos vemos el próximo jueves. Ya, nos vemos el jueves, un ratito que sea. Adiós. Chao. Hasta Arrivederci. luego, ingeniero. Adiós.